Este programa es presentado por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hola a todos y bienvenidos una vez más a México desde la raíz, un podcast en donde nos aventuramos a investigar un poco más acerca del testimonio musical de México. Yo soy Ramón Ramírez. Y yo soy Jael Belmont. Y hoy estamos súper emocionados porque se está celebrando actualmente en Jalisco, que es la velada del minuete. Y por obvias razones, nuestro tema de hoy es el minuete. En México, los minuetes, que a veces también son llamados vinuetes, son piezas musicales de origen europeo que se adaptaron a las tradiciones locales, especialmente en regiones como la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero y en las comunidades Pame en San Luis Potosí. Se interpretan en festividades religiosas y solemnes como en las fiestas de Nochebuena, Día de Muertos, velaciones de imágenes y funerales de niños. Los minuetes son un repertorio musical mestizo que es un fruto de la mezcla entre las tradiciones europeas y las locales en México, y a diferencia de los minuetes en Europa, en México se les considera música de carácter religioso que acompaña los rituales y festividades de la comunidad. Tradicionalmente se utilizan instrumentos de cuerda como guitarras, vihuelas y violines. En algunas regiones, los minuetes son considerados un antecedente de la música de mariachi, ya que fueron piezas que se interpretaban para alabar imágenes antes de la incorporación de otros instrumentos. En la Tierra Caliente, de Michoacán y Guerrero, se les conoce como vinuetes y son parte del patrimonio musical de la región, interpretándose en festividades religiosas y eventos solemnes. También en la región Pame del norte de México se conserva la tradición de los minuetes. En Colima se encuentran en velorios de niños y en otras prácticas religiosas como la parte de la oración. Y en Sinaloa es una entidad que se ha bailado y tocado en funerales, incluso se han filmado en comunidades rurales. Y fíjate, es bien padre el minuete porque, aquí ya en México, como bien lo mencionaste, viene de Europa. Pero se ha modificado tanto que en un inicio en Francia era este baile muy elegante que vemos en estas grandes películas de épocas pues medievales, ¿no? Donde están estos bailes muy elegantes, muy fancies y pues no tenían un carácter religioso. No. Al llegar aquí a México a través de los españoles, son los misioneros quienes se encargan de enseñar un poco sobre estos minuetes, pero pues al ser misioneros estamos hablando ya de la iglesia. Entonces aquí quien se encarga de esto es la iglesia y pues obviamente nuestros queridos antepasados interpretan los minuetes como una plegaria religiosa. Por eso es que se ha modificado tanto y es muy interesante ver cómo pasa de ser algo meramente en bailes de la realeza a tocarse para los santos o en este caso, como también lo dijiste muy bien, pues para los velorios de los niños, de los angelitos. Como bien lo dices, básicamente hablamos de un repertorio tradicional de piezas musicales que son interpretadas para acompañar velaciones para angelitos y adultos, en procesiones y en una serie de actividades vinculadas con las funciones religiosas. Se les puede encontrar en compases distintos, ya sea en forma de son o en compás binario, y su característica común es que son meramente instrumentales y que su interpretación está orientada hacia la religiosidad popular. En los templos de diversas comunidades del municipio de La Huacana, como Piedra Verde, El Jazmín, San Pedro Barajas, San Miguel y un circuito aún mayor de comunidades mestizas, se acostumbra a recibir a la Virgen de Silagua de la Inmaculada Concepción o también al Señor del Socorro de Copales. Su traslado de comunidad en comunidad se realiza a través de una procesión. Durante esta se cantan alabanzas y se interpretan vinuetes. Una vez que la imagen llega a una población, se le recibe en alguna casa o en el templo de la comunidad y la gente acude a bailar frente a la imagen con esta música. En esta región, los vinuetes tradicionalmente se han interpretado con instrumentos de cuerda como son el violín, la guitarra de golpe y la tambora, aunque últimamente se han incorporado pues la guitarra sexta y hasta el tololoche. Sí, de hecho, mira, hay una parte fundamental de los minuetes que nos explican en el Testimonio Musical de México, que comparado con el jarabe o con los sones, donde puedes no ligar el violín, en el minuete sí, el violín tiene que ir siempre ligadito, es decir, no puedes parar. En los sones y jarabes, como incluye también voz cantada, pues puedes parar un poquito con el violín. En el minuete no. Es imposible deslindar al violín de esta
musicalidad. Entonces por eso este tipo de compás que ya mencionaste, y es muy interesante porque además los minuetes, bueno, se tocan en veladas, en procesiones. Entonces te habla de una serie de composiciones que son muy largas, o sea, de tal vez 5 o 6 minuetes ya te está dedicando una hora. Entonces imagínate tocar por más de 12 horas, estos son, pues si hacemos una conversión, serían como unos 60 minuetes, los que se tocan en una velada. Wow. Es un trabajo pesadísimo. Sí, no. Se me hace muy interesante justamente ver la dedicación que hay para echarse un trabajo que es muy pesado, que conlleva muchas horas de esfuerzo, de trabajo. Al final del día es, creo que una de las cosas que más identifican este tipo de tradiciones, como ya lo hemos ido hablando anteriormente, que son cosas que no nada más se hacían a la ligera y que no se hacían nada más por unas cuantas horas, por unas 2 o 3 horas, ¿no? Estamos hablando de una velada completa, de justamente más de 60 piezas musicales. Es una chamba que en verdad es muy larga, es muy ardua, pero justamente la pasión de querer llevarla a cabo nos identifica mucho. Sí, porque no podemos deslindar o sea, México es un estado laico, soberano y democrático y todo esto que nos han enseñado, porque ya se deslindó de la iglesia, pero la historia de México está intrínsecamente unida a la religión. Entonces, tanta dedicación de los minuetes a los santos, pues tiene que ver con eso, de una parte de respeto por la iglesia, ¿no? Porque también, mira, en los pueblos y también incluso aquí en la ciudad, en la basílica, hay muchas personas que piden oraciones por familiares, que piden por su salud, que piden por ciertas situaciones que para ellos ya lo sobrepasa. Entonces, al acomodarse el universo de cierta manera, lo que quiera creer nuestros oyentes, porque esto no es religioso, se cumplen las oraciones que ellos piden y de repente ya el mundo empieza a cambiar para ellos y todo se soluciona. Entonces también los minuetes es para darle gracias, ¿no? O sea, sí es para los santos, para alguna de las festividades locales, pero también sirve para agradecerles porque nos ayudan en el día a día. Y Jael, con todo esto que acabamos de explicar, ¿hay algún minuete que a ti te guste, que quieras compartirle a nuestros oyentes para que se cultiven de este lado del mariachi, que tal vez no todos conocen? Pues fíjate que sí, y se encuentra en el disco 47, La Plegaria Musical del Mariachi, del Testimonio Musical de México. Y la pieza musical se llama El Bimbalete. Escuchémosla. ¿Sabes qué instrumento disfruto muchísimo de estos minuetes, Jael? ¿Cuál? El violín. Me encanta cómo lo pueden ligar y cómo te da un sentimiento. Mira, los minuetes tienen esta parte de ser pues más tranquilos porque no se necesitan bailar. De hecho, no se tienen que bailar. Uh-huh. Entonces este violín es más tranquilo, es más armónico, es más como de calma.
y me gusta para este tipo de festividades. Lo disfruto mucho, el violín además me causa como cosas internas ahí, algo muy, muy propio, no sé si llamarle melancolía, me causa un poco. Al escuchar todos los minuetes, los parabienes, ¿no? Todo esto me causa algo ahí. Sí, puedo entenderlo. A mí me causa mucho sentimiento escuchar el violín porque lo hemos comentado en algún momento. El violín está casi en todas las canciones del testimonio musical. La hemos escuchado en repetidas ocasiones y justamente es un instrumento que puede marcar tanto un ritmo súper animado para celebraciones más festivas, más vibrantes, y también puede marcar ritmos muy solemnes, muy tranquilos, como en este tipo de situaciones. Entonces, a mí personalmente, escuchar como todas estas fases del violín y cómo se amolda a cualquier tipo de canción o pieza musical que escuchamos, me gusta mucho también. Y mira, ya dijiste esta parte de las festividades. Y hay unas grandes diferencias que quisiera explicarles a todos los que nos escuchan entre minuete y el jarabe o sones. Porque son muy puntuales estas diferencias. La más grande, evidentemente, pues es que los minuetes son en un ámbito o se manejan en un ámbito religioso. Los sones o jarabes se manejan en un ámbito secular, es decir, fuera de la iglesia. En los minuetes solo existe música. En el son y jarabe es música, canto y danza, es decir, la música viva que ya conocíamos, que solamente que si hay danza hay música y si hay música hay danza. Así es. Pero en este caso, los sones y los jarabes son para los vivos y los minuetes son para los santos o para los angelitos, sí, ¿no? Para los fallecidos. En los minuetes constituyen el eje de la comunicación con el otro mundo, es decir, los santos y los angelitos, y el son o jarabe constituyen el eje de la comunicación ritual entre los vivos, hombres y mujeres. En los minuetes se ejecutan de noche, incluidos el atardecer y el amanecer, y los sones y jarabes se ejecutan tanto de día como de noche. Los minuetes se tocan en los templos, capillas y ermitas durante las veladas de los santos y en los recintos domésticos durante los velorios de los angelitos. Los sones y jarabes se tocan en las fiestas comunales, bautizos, bodas, cumpleaños y serenatas, parrandas y borracheras. Es decir, todo lo que nosotros conocemos de mariachi son sones y jarabes. Porque seamos sinceros, la cultura se ha encargado de solamente ver por estos dos géneros, que es el son y el jarabe. Entonces los medios tradicionales de comunicación enaltecieron una figura de mariachi donde solamente existe estas dos partes, el son y el jarabe. Pues se me hace súper interesante e importante que marques la diferencia, porque justamente lo que dices, lo que conocemos son sones y jarabes, que también está muy bien, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestras festividades, de todo esto que te digo que ya es una vibra más alegre, más viva, y todo este tipo de cosas. Sin embargo, también es importante recordar que está esta parte que se mantiene más religiosa, más apegada como a una muestra de respeto justamente a las personas que ya no están con nosotros. Entonces creo que poder ver las dos caras de la moneda resulta completamente interesante e importante también para entender lo que es el mariachi en general y no solamente una parte de lo que es el mariachi. Una lástima que los medios de comunicación no quisieran también llevar o enaltecer este género del minuete. Este lado. Porque son musicalidades que acompañan a nuestros fallecidos a cruzar, ¿no? este camino para llegar con Dios. Porque existen entre los minuetes, fíjate, está el minuete que es para los santos, pero también están los parabienes. Los parabienes es música dedicada para los angelitos que pues fallecieron. Los angelitos son los niños. Y en este ritual, cuando fallece un niño, en la teoría es que los niños pues son enviados directamente con Dios y por eso no debería haber una tristeza, pero hace esta parte de por qué una mamá no se pondría triste al saber que falleció su hijo. Entonces está como esta parte
compleja de los parabienes, donde sí, hay una celebración porque va con Dios, pero también está esta parte triste de la familia. Y los parabienes son muy melancólicos. Por lo general, bueno, los parabienes los contratan los padrinos del niño. Y también, fíjate, los padrinos actualmente es como, ¿quieres ser el padrino de mi hijo? Sí, también eso ha cambiado mucho. Sí. Un padrino es el que te lleva por el camino recto de la iglesia o de la religión, ¿no? Ujú. Y actualmente el padrino es como, sí, ese es mi amigo, pues ese va a ser el padrino de mi hijo. Y todo. Y nunca en la vida se preocupan por los niños, ¿no? Sí. Solo es como una cosa ahí de, sí, soy el padrino y ya, ¿no? Y listo. Pero imagínate aquí en los minuetes donde el padrino es el que se encarga, los padrinos se encargan de poder contratar esta música para que acompañen a su ahijado. Y son muy, muy tristes. Te dan como un confort, ¿sabes? Hay una canción que ya después les diré cuál es, pero te da un confort bien bonito, ¿no? Y lo veo en todo, con mi familia, por ejemplo, mi abuelita, mis tías. Cuando ellas eran pequeñas, muchos de sus hermanos fallecieron siendo bebés. Y es que era muy común antes, se morían incluso fallecían por una diarrea, ¿no? Por como una gripa, o sea, porque antes pues los medicamentos no eran como hoy. Entonces había mucho fallecimiento de infantes. Y me enseñan fotos, porque sí hay fotos, donde los ponían sobre una mesa, los vestían de blanco, les ponían una corona de flores y todo el cuerpo estaba lleno de flores, o sea, de todas las flores que les llevaban al niño, o al infante. Y fíjate, en una foto se ve, debo decirlo, se ve un poco tétrico ese ritual. Porque tener al niño, tomarte una foto con tu hijo, pues digo, no es algo tan lindo, ¿no? No es algo que vemos actualmente como tan aceptado, pero ya conociendo esta tradición del minuete, de los parabienes, creo que esa foto ya le encontré otro sentido más bonito, más armónico, más de paz. Porque sí, es una foto, tú lo ves en un contexto distinto, sí te da miedo. O sea, dices, ¿por qué le toman foto a los niños muertos? Pero ve que qué agradable saber que existen este tipo de parabienes para los angelitos. Y fíjate, esto es para los niños, ¿no? Sí. Pero para cualquier otro adulto no se tocan parabienes. Se canta el alabado. El alabado, a diferencia del minuete tradicional, no tiene musicalidad, es solamente voz cantada. No tiene acompañamiento musical. Pero con este alabado, lo que hace es que se tocan por ejemplo, en el Viernes Santo. Ajá. Se canta el alabado, y cuando fallecen las personas mayores se canta el alabado. ¿Por qué? Porque aleja al diablo. De hecho, hay una historia ahí en el Testimonio Musical de México que está bien interesante, donde en el fallecimiento de una persona, en su funeral, había un perro negro con la lengua de fuera que estaba bajo la cama en la que estaba el difunto. Y lo echaban para afuera este perro, y al rato ya estaba abajo otra vez del difunto. Contratan a esta persona que canta el alabado para que esté ahí, ¿no? Entonces ya cuando canta el alabado, el perro se salió y olía a puro azufre. Era un perro prieto, grandote, con la lengua colorada. Y pues es que es eso, es como tal vez era la representación del diablo. Pero por eso se canta el alabado tanto en Viernes Santo como con los difuntos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, es de esta cultura de México que uno desconoce, ¿no? Y estas historias que a mí siempre me han gustado mucho porque pues uno no se imagina esto. Uno ha escuchado del charro negro, ¿no? Uno ha escuchado de todo, pero de los nahuales. Sí, pero siempre es bueno. Y bueno, para mí, que me encanta todo este fenómeno, me encanta escuchar historias que tengan que ver con el diablo y cómo lo expulsan y cómo se hace. El mexicano tiene ciertas rituales, cantos para poder expulsar incluso este tipo de entidades, ¿no? Quiero dejarlos con esta canción de la plegaria musical del mariachi. Es del disco 47 del Testimonio Musical de México. La canción es la número 16, Los Parabienes, Mariachi de Zitácuaro.
Bueno, ya regresamos al podcast México desde la raíz y regresamos con una de las secciones favoritas de todos, que es... El instrumento de la semana. Jael, cuéntame, ¿cuál es el instrumento de esta semana? El instrumento de esta semana es el requinto. El requinto es un instrumento de cuerdas que pertenece a la familia de las guitarras, aunque es más pequeño y produce un sonido más agudo. Existen distintos tipos de requintos según la región y el estilo musical, pero todos comparten la función de añadir brillo, ornamentación y protagonismo melódico dentro de los conjuntos musicales. El requinto suele ser tocado por un requintista, que tiene la función de llevar la melodía principal o los contracantos. Su ejecución requiere precisión en el punteo, buen oído para el acompañamiento melódico y capacidad para improvisar pequeñas frases ornamentales entre versos o estrofas. El término requinto proviene del verbo requintar, que significa hacer sonar más agudo un instrumento o afinarlo más alto. Por eso, no solo se usa para la guitarra pequeña, sino también para otros instrumentos que tienen versiones más agudas como el requinto jarocho de Veracruz o el requinto triple. Y fíjate, me gusta mucho el sonido, de hecho lo van a estar escuchando. Me encanta el sonido que tiene el requinto porque sí es más agudito, es más amable con el oído. Bueno, ya me gustan mucho las musicalidades más agudas, entonces disfruto mucho el requinto y lo vimos muchísimo en este foro internacional de música tradicional. Justo los instrumentos de cuerdas son instrumentos que se usan mucho y que escuchamos mucho dentro del foro internacional de música tradicional. Y me gusta mucho justamente ver la variedad, como ya lo mencionaba antes, de tonos que tienen o el tipo de brillo que le puede dar a una canción. Se me hace muy bonito. Y el requinto en particular me gusta mucho porque justo ese sonido agudito se me hace como infantil, se me hace bonito, se me hace lindo. Sí, la verdad es que es muy bonito. Muchas gracias por compartirnos ese instrumento, es increíble. Mira, hemos traído instrumentos prehispánicos, sí, con otro tipo de que te da, ¿no? A una dices, wow, ¿cómo se imaginaron esto para darle musicalidad a una piedra incluso, ¿no? Sí. Y entonces ahorita encuentras una guitarra y te habla de, pues sí, de cómo lo hemos adaptado, porque te digo, todo viene de España, al final del día de España, de África. Sí. Y aunque parecerías un requinto, es uno más. No, bueno, es que todos los instrumentos aquí juegan y son importantísimos. Sí, todos son muy importantes. Y este requinto no está fuera de, es algo que me gusta, lo disfruto. Aunque sí, sea más común verlo, no quita que disfruto cómo suena. Claro. Ahora pasemos a la última sección de este programa, que es la recomendación musical. Pam, pam, pam. No, hombre. Increíble. ¿Qué recomendación musical nos tienes el día de hoy, Jael? Y la recomendación musical del día de hoy es Rockercuatl, que es una banda de rock mexicana fundada en el año 2000 y originaria de Puebla, que se distingue por interpretar su música en lengua náhuatl. El nombre significa serpiente rockera y su música fusiona ritmos de son, cumbia, mariachi, polka, blues, folk, metal, entre otros géneros. ¿Tantos géneros? Sí, les gusta experimentar. ¡Wow! Mira, hasta de mariachi, de lo Sí, que estamos de hablando todo. el día de hoy. Oye, qué increíble. Sí, es muy muy interesante y la verdad es que me gustó bastante. Oye, y además el nombre está muy ingenioso, no sé de dónde lo sacó, cómo se les ocurrió. Serpiente rockera, creo que es un Está- nombre fantástico. Sí, oye, que está muy rocker ese. Está muy Literalmente. rocker ese nombre. Está muy chido. ¿Dónde los puedo escuchar? Los puedes encontrar en YouTube y en Spotify. Pero lastimosamente, Jael, No. como cada miércoles, No. se tiene que terminar Ah, este podcast. ¿De verdad? Sí, se tiene que acabar porque cosas buenas van a llegar después, porque vienen épocas de muertos. Sí. Y el día de hoy hablamos de los parabienes de los santos. Fíjate, es algo que conectamos, ¿no? Sí. Con estas festividades próximas. Porque sé que a ustedes que nos están escuchando van a escuchar ahora de los minuetes, de los parabienes, el alabado. Y van a ver esta tradición ya de Día de Muertos de otra manera. Ya la van a interpretar de manera distinta y con otro simbolismo. Con otros ojos. Así que
Síganos en YouTube, activen la campanita de notificaciones, también síganos en Spotify, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Chequen todas nuestras redes sociales porque a continuación estaremos subiendo mucho contenido que se grabó del Foro Internacional de Música Tradicional, como entrevistas de muchos artistas. Así que si les interesa, no olviden darse una vuelta por ahí. Yo soy Ramón Ramírez. Yo soy Jael Belmont. Y esto fue México desde la raíz. Este programa fue presentado por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.